Son las 6 en punto, miércoles 13 de mayo, y estamos por comenzar este nuevo webinar de Aclara. Estoy empezando un poquito lento porque quiero que se metan en lo que se van conectando más personas. Bienvenidos, muchas gracias otra vez porque deliberadamente deciden estar aquí y nos regalan un poco de su vida. Entonces queremos brindarles mucho valor en estos minutos. Como saben, yo soy Hugo Hernández, soy emprendedor, cofundador de Aclara, emprendedor también, entonces sé que es estar del otro lado tomando decisiones y teniendo los problemas de las empresas, y por eso es de que decidimos hacer Aclara, para que gurúes nos compartan su experiencia y su conocimiento para que nos ayude a tomar decisiones de todo el día, de todos los días, y más ahorita que estamos en situaciones adversas, diferentes. Entonces, pues obviamente si quieres seguir teniendo este tipo de conversaciones y conocimiento, regístrate en la página y aquí vamos a ir actualizando todo lo que y dándole cauce a las preguntas. Como saben, este webinar dura 1 hora, entonces empieza a las 6, vamos a terminar puntual a las 7, y durante la presentación se pueden estar haciendo preguntas en un cuadrito que dice Q&A. Entonces ahí por favor va poniendo las preguntas, para que va a ser una presentación de 30-35 minutos, y al terminar la presentación seguimos con las preguntas. Entonces desde el principio, si quieren, pueden ir lanzándolas ahí y yo les voy a ir dando cauce. Hoy estoy muy emocionado porque estamos con Braulio Guerra. En un webinar anterior que preguntamos qué querían escuchar, hubo muchos que votaron por una parte legal y qué está pasando con esto y qué va a pasar con contratos y qué va a pasar con muchas cosas de estas. Entonces, buscando a alguien que pues tuviera esta visión general de cómo era antes, qué está pasando y qué puede venir después, que entienda a los empresarios, que entienda las políticas públicas, que entienda todo el teje y maneje. Y bueno, pues varias personas me llevaron a Braulio y me encantó que dijera que sí, y que además estuviera dispuesto y encantado de vernos, de compartirnos todo su conocimiento. Entonces, estoy muy honrado de que esté con nosotros. Les platico un poquito de quién es. No puedo leer todo su semblanza porque es muy grande, pero realmente estudió el Derecho, la licenciatura, la maestría y el doctorado. Fue diputado de la legislatura 63. Hoy actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, y ha dado clases por 33 años, es así, y bueno, está altamente preparado con montones de cosas, una formación política y jurídica y legal amplísima. Entonces, con eso te paso la sesión, Braulio. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Hugo. Muchas gracias por este proyecto que, bueno, promueve el conocimiento y busca precisamente, pues, transmitir, pues, no solamente información, sino también conocimiento, en donde, pues, hemos tenido la oportunidad de abrevar desde los espacios académicos hasta los espacios públicos. A quienes nos escuchan, amigos y amigas, muchas gracias. Voy a tratar de resumir esta idea del nuevo orden, con antecedentes de lo que hoy podemos hablar es el viejo orden. Vamos a tratar de hablar una segunda parte de los contratos, derechos y obligaciones, y finalmente vamos a hacer algo de pensamiento jurídico, de filosofía del derecho, en torno a lo que está pasando con nuestras libertades y lo que está sucediendo con nuestro mundo, y en cuanto a nuestros derechos como seres humanos, en donde nos encontramos parados, y desde luego también buscando que
pueda ser útil para quienes son empresarios, quienes tienen negocios y tienen pues también una visión más allá de su negocio y de su empresa, que es su vida misma. Pues miren ustedes, efectivamente tenemos un nuevo orden, un paradigma. Esta parece ser una verdad de perogrullo. Vámonos a antecedentes importantes. El mundo ha tenido pues distintas ocasiones donde estos paradigmas se han presentado. Es decir, no es la primera vez que tenemos un corte de caja, no es la única ocasión en donde los seres humanos hemos enfrentado un reto de algún tipo, de alguna clase. Siempre hemos podido salir adelante. Digamos que desde los tiempos napoleónicos, desde los tiempos de conquista en el territorio americano, es decir, la época hispanoamericana, todo lo que han venido siendo pues, los distintos avances que la tecnología, que la ciencia ha ido integrando a nuestro mundo, han ido dando pauta a diversos cambios. Esto es, por ejemplo, el último paradigma desde una de las perspectivas mayúsculas, sin duda, fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial vino a simbrar a nuestro planeta, vino a simbrar al mundo, vino a darnos una sacudida, tocamos fondo, y esta sacudida, así como otras sacudidas en el pasado, permitieron cambios, es decir, se convirtieron frente a la catástrofe, frente a lo bajo que se pudo haber caído en ese momento. De ahí emergieron instituciones internacionales, emergieron modelos económicos, modelos de desarrollo social, que en algunas etapas, desde luego, institucionalmente han funcionado, otras han dejado que desear, pero la Segunda Guerra Mundial, ya decía Angela Merkel, en este reto del COVID-19 no veíamos un reto tan mayúsculo y tan importante como desde la Segunda Guerra Mundial hasta este punto del COVID-19. Y esto apertura estas instituciones internacionales, dan pauta a la ONU, al Fondo Monetario Internacional, pero en ese entonces, por ejemplo, la oportunidad la tomó Estados Unidos, la tomó Estados Unidos a través de este plan Marshall de reconstrucción europea, con todo este financiamiento, le invirtieron a la reconstrucción de Europa los propios estadounidenses después de la guerra, y esto permitió detonar su economía y convertirse en la potencia en la que se convirtió, incluso a que el dólar fuera la moneda predominante. Entramos pues a un mundo en donde la bipolaridad marcó una era. Recordamos nosotros la Guerra Fría, por ejemplo, los rusos, la antigua URSS, con el caso de los Estados Unidos, pero esto se fue equilibrando con instituciones que surgieron después de esta sacudida de la Segunda Guerra Mundial. En 1950 nace y es lanzada por Robert Schuman y por distintos pensadores franceses, Robert Schuman, y por ejemplo ahí tenemos a la Unión Europea, que comenzó formándose en torno al carbón y el acero, y posteriormente a aspectos de naturaleza nuclear y atómica, y posteriormente de manera económica, y fueron pasando por un proceso de integración hasta buscar que tuviéramos un mundo, o por lo menos un planeta multipolar, o apostándole al multilateralismo que la ONU siempre ha querido propiciar, más allá de la hegemonía de los Estados Unidos o más allá de esta bipolaridad. Estoy ahorita entrando, si me permite hacer la acotación, de lo general a lo particular, es decir, vamos a ir de lo mundial en el método deductivo a las cuestiones ya particulares que tenemos hoy aquí. Podemos decir que incluso recientemente vimos un artículo de Luigi Ferrajoli en donde habla ya de esta idea de Marshall McLuhan, que hablaba de este canadiense de la aldea global, ya desde hace algunas décadas, sin duda, pero en donde hoy se reconoce que requerimos de entender que hay fenómenos de naturaleza global que ya no pueden ser tratados de manera segmentada, es decir, no pueden ser abordados
desde las fracciones que representan los estados, es decir, los países. Hay temas que son comunes, se necesitan reglas comunes, se necesitan normas comunes, se necesitan normas globales. Tenemos que distinguir aquí de la globalización y de la integración. La globalización, amigos y amigas, es un fenómeno social. A estos amigos, amigas que se manifiestan luego afuera de las cumbres, los globalifóbicos, ¿no? Que no les gustan estas ideas. La globalización es un fenómeno de estudio de la sociología, la ciencia, la tecnología, el transporte, las líneas aéreas, todos nos han permitido globalizarnos, pero la integración son procesos que sí deciden estos gobiernos o los gobiernos en sí o los representantes de cada estado. La globalización es un fenómeno social, la integración es un fenómeno jurídico que se decide políticamente con la soberanía de cada país para integrarse. Europa se integró, en su momento el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es un proceso de integración, pero la globalización va más allá de nuestros gobiernos, de sus decisiones, es la interacción humana la que la está marcando frecuentemente. Estamos en tiempos no solamente donde se duda de la integración o de algunos modelos comerciales y de algún tipo, pero sin duda el mundo ya se mueve humanamente en un solo eje, que es la interacción digital, la interacción científica y el conocimiento. Para redondear esta idea, en 1789 Jeremy Bentham plasmó en uno de sus libros el concepto de derecho internacional. Si se fijan, dice internacional, entre naciones. Y hoy requerimos, como ya se ha venido planteando desde hace muchos años, aquí les dejo, y para quien tenga interés, les puedo mandar después la liga, lo que fue mi tesis de doctorado, que aquí lo ejemplifico, que es el pasar del derecho internacional al derecho de la globalidad. Aquellos fenómenos como el cambio climático, como esta pandemia y otros fenómenos más que se pueden suscitar, que tienen que estar bajo un modelo de naturaleza supranacional, es decir, tienen que estar por encima de las instituciones, así como lo hizo en su tiempo, en su momento, Europa, que creó un Parlamento Europeo, que creó una Comisión Europea, un Consejo Europeo, un Tribunal de las Comunidades Europeas, instituciones que están por encima de los estados. Cada estado guarda su individualidad, pero tienen una agenda común en aquellos temas que son prioritarios para ellos. Y sin duda, hoy tenemos para la humanidad, en este viejo orden que está terminando, que está feneciendo, y este nuevo orden que están haciendo, estamos teniendo retos mayúsculos que nos convocan en el mundo a cambiar de chip, a cambiar de mentalidad, y una de ellas es que el concepto de soberanía nacional, el concepto de nacionalismo, todos estos conceptos que son en sí ya muy viejos, tienen que ser superados para que existan esos temas eje, como este reto de la pandemia que vivimos el día de hoy, en donde solo con políticas que sean generales, comunes, podremos enfrentarlas. ¿Esto qué quiere decir? La creación o la reingeniería del modelo mundial, internacional y global. Es decir, el mundo necesita y requiere una reingeniería, porque hoy Estados Unidos puede tratar de una manera el asunto de la pandemia o cualquier otro tema o desastre natural de orden global, y Francia o Inglaterra o Japón o China lo puede estar tratando de otra forma. Se necesitan estándares y normas globales más allá de los pactos internacionales o de los convenios internacionales que son en sí los tratados. Por eso estamos en la apertura de un nuevo orden, insisto. Esto recientemente lo acaba de decir también Luigi Ferraioli, un pensador italiano muy importante, la apertura al derecho de la globalidad. Después de este marco, digamos, general, mundial, en que me basé para avanzar, voy a aterrizar en lo que viene a ser
los aspectos contractuales, los negocios, la economía, las cuestiones que hoy, en cuanto a derechos y obligaciones, pueden estar los ciudadanos, quienes arrendan un inmueble, quienes tienen cualquier tipo de negocio mercantil, de establecimiento, quienes tienen que lidiar con el pago a proveedores, con compras, ventas, la interacción comercial en sí y también la interacción civil, de qué estamos hablando y dónde estamos parados. Miren ustedes, voy a intentar ser lo más rápido, escueto, es un tema amplísimo, voy a intentar abordarlo en 12 minutos más o menos para redondear esta idea y cumplir con los 30 minutos de exposición. Dentro del mundo contractual existe esta idea que hoy está muy en boga, que es la teoría de la imprevisión. Es decir, se está hablando hoy en México y en el mundo por esta pandemia ante los compromisos contractuales de caso fortuito y de fuerza mayor. Hay otros estándares, por ejemplo, a nivel internacional, la responsabilidad internacional de los estados, que hablan de estado de necesidad, de caso urgente, de otras figuras, pero aquí nos centramos en los aspectos de la teoría de la imprevisión y del caso fortuito y de la fuerza mayor. Ante el advenimiento seguramente de conflictos comerciales, de desentendimientos contractuales, el incumplimiento de pagos o la imposibilidad de hacer determinados pagos por la situación en la que nos encontramos. En este caso, vamos a hablar de estos aspectos generales, muy generales, estos efectos que está teniendo el COVID-19 para el cumplimiento de las diversas obligaciones contractuales que sin duda están siendo afectadas hoy en nuestro país y en el mundo. Miren, van a encontrarse ustedes en muchas ocasiones ya en este momento en el que nos encontramos con esta frase de rebus sic stantibus. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta idea, ese es código, desde los códigos romanos, desde el derecho romano, no es nada nuevo. Por ahí les pongo una especie de meme, keep calm, rebus sic stantibus, dicen algunos abogados, ¿no? Pero ¿es realmente esta la situación que aplica para este caso? Es la pregunta. ¿Es para los tribunales? ¿Es para un litigio? ¿Es para un juzgador? El rebus sic stantibus, una premisa para aplicar en este momento jurisdiccionalmente o judicialmente criterios para resolver un conflicto entre dos partes. Miren, voy a ir explicando porque no es la panacea y me parece que se está abusando mucho de la invocación de la fuerza mayor y del caso fortuito y pudiéramos estar en un espejismo, por lo que hay que tener mucho cuidado. Voy a ir avanzando muy rápido. La fuerza mayor, vamos a decir que tenemos la voluntad del hombre, o sea, aquí se interviene la voluntad del hombre, hay una guerra, una comisión de delitos, una invasión, determinados fenómenos, pero donde interviene la voluntad del hombre, y el caso fortuito nos referimos a eventos de naturaleza natural, un desastre natural, una inundación. Tenemos aquí esta pandemia. La fuerza mayor en términos legales, o caso fortuito, que debo decir que la ley no distingue entre ellas, habla de fuerza mayor o caso fortuito siempre, aunque una tenga que ver con la intervención del hombre y a la otra no tenga voluntad del hombre, solo sea la naturaleza, pero la ley en nuestro país las compacta, estos dos conceptos. Significa precisamente que pues, hay acontecimientos extraordinarios y que son imprevisibles, que no pudieron haber sido evitados por alguna de las partes y aparte se fue diligente, es decir, que se hizo todo para que no sucediera. Por eso pudiera, y aquí pongo entre comillas, puede ser considerada, puede, como entrecomillado y se los dejo como interrogantes. No podemos tener un criterio judicial en este momento porque vamos a ir avanzando y viendo cómo funciona este asunto de las cláusulas y escenarios del rebus sic stantibus. De entrada, no está de más que en sus contratos, en los contratos civiles que suscriban, contemplen siempre
ya en base a la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, en este de derecho que tienen las partes de pactar, del pacta sunt servanda, de lo que los pactos se cumplan, pero que ustedes mismos en los contratos que van hacia adelante, o sea, los que ya son de hoy hacia adelante, siempre establezcan la teoría de la imprevisión, es decir, casos concretos, no generalicen fuerza mayor y caso fortuito, sino que en los contratos establezcan de manera detallada y precisa, siempre y cuando no contravengan la ley. Quienes contratan tienen la libertad contractual y la autonomía de pactar lo que mejor convenga a sus intereses, siempre y cuando no contravenga las disposiciones civiles o mercantiles que pudieran estar vigentes, pero recomiendo altamente que revisen sus contratos y detallen muchísimo cuáles pueden ser esos casos fortuitos. No lo dejen a la generalidad, no lo dejen, casos fortuitos, fuerza mayor, ahorita van a ver por qué, sino que pongan qué casos, una pandemia, el surgimiento de un virus, el cierre del gobierno, puede haber una lista de millones de fenómenos, inundaciones, terremotos, incluso la comisión de un delito, un robo, el clima, muchísimos aspectos que detallen el caso concreto del tipo de caso fortuito o fuerza mayor que modifica las condiciones del pacto, que hace que sea inexigible o bien imposible su cumplimiento, pero que esté pactado, porque hay que recordar que cuando un contrato finalmente le llega a un juez, pues está a su interpretación, no hay una última palabra. Se interpreta de acuerdo a determinadas reglas que establecen nuestra propia legislación civil. En este caso se dice mucho que, y aquí hay que tener cuidado, son algunos criterios. La jurisprudencia no se ha actualizado mucho en este tema de los casos fortuitos y fuerza mayor, y siempre la Corte se ha pronunciado más y ha sido más proclive a hablar del pacta sunt servanda, es decir, a la aplicación estricta de lo pactado, a lo que se pactó a la ley. Aquí es nada de que hoy hay pandemia, no pude salir, no vendí. Lo que pactaste, eso es, y eso se cumple. En la historia ha sido más proclive la Corte a ellos. También podríamos decir que cuando se trata de actos mercantiles, hay visiones que establecen que no es posible aplicar la teoría de la imprevisión, los casos fortuitos, cuando estamos hablando de actos de comercio o actos mercantiles, porque esto contravendría la esfera del Código Civil Federal, que se basa en el pacta sunt servanda, bajo la premisa de esta autonomía de la voluntad de los contratos. Entonces, cuidado con los actos mercantiles en invocar cuestiones de orden de caso fortuito y fuerza mayor. Hay excepciones. Esto que dice aquí, por lo tanto, tratándose de actos mercantiles, no es posible aplicar la teoría de la imprevisión. Hay determinadas excepciones. Miren, por ejemplo, hay jurisprudencia en materia de concursos mercantiles. El concurso mercantil no lo puede suspender discrecionalmente un juez, pero sí hay jurisprudencia que dice claramente que si hay caso fortuito o fuerza mayor, sí sería salvable y sí sería invocable la fuerza mayor del caso fortuito. Es decir, hay una excepción a caso fortuito y fuerza mayor en materia mercantil, pero avanzaré y se darán cuenta de algunas cosas. Si tienen contratos hoy y hay posibilidad de que pacten su modificación, entraremos a algunos aspectos que son importantes revisar. La previsión de que ante un hecho determinado se genere un cambio de la relación contractual, tal como se ha propuesto anteriormente en los casos fortuitos o fuerza mayor. Miren, aquí pongo algunos artículos así al aire de varios temas que del Código Civil Federal abordan o hablan de este fenómeno, de estas excepciones. El 2111 del Código Civil Federal
Dice, nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se lo impone. Hay casos concretos donde la ley y el Código Civil sí hablan de caso fortuito y de fuerza mayor. No de todos los casos, no de todos los asuntos, no de todos los contratos. La ley no distingue entre casos fortuitos, ya lo dijimos, y fuerza mayor. Habrá que hacer precisiones respecto a esto. Miren, cuando tienen una cláusula penal, es decir, un castigo por no cumplir el contrato, es decir, una consecuencia legal, una sanción por no cumplir el contrato. Por ejemplo, en el caso del Código Civil de Querétaro, esto se replica en muchos estados de la República, los códigos son muy similares, quizás puedan variar en su articulado, en su número nada más. El 727 dice, no podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable. Es decir, no se podrá hacer cumplir esa sanción por incumplir el contrato si se encontró un caso fortuito o una fuerza insuperable. Esto es literal en materia civil, en este caso concreto. Dice el 1997, nada está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando haya aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se lo impone. Miren, yo me quiero ir a 1994-95. Tuvimos una situación, si no igual, parecida, y tomémosla como referente. En 1995, ante la crisis económica que se vivió para aquel entonces, los tribunales optaron, insisto, por el cumplimiento exacto de la ley, irrestricto. Es decir, estos temas de caso fortuito y teoría de la imprevisión no fueron el común denominador. Muchos abogados les van a decir, no te preocupes, hombre, hay que demandar porque hay caso fortuito y fuerza mayor, hay que ir al tribunal, vamos a ganar el asunto. Cuidado, muchísimo cuidado, porque hay un escenario inédito de muchísimas interpretaciones, y recuerden que finalmente la Corte, por ejemplo, me gusta lo que dice Lubinstein, dice, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice lo que la Corte dice que dice, es decir, no lo que decimos nosotros. Es decir, la Corte interpreta la Constitución, también interpreta los contratos, también interpreta las normas jurídicas y lo que se pacta entre las partes. Entonces, en el 95, si recuerdan este tema del anatocismo, en donde la Corte estaba entre salvar el sistema financiero mexicano, los contratos con los bancos, los créditos, finalmente me parece que ahí hay una decisión de orden político, si ustedes la recuerdan. Los acreedores me parece que tenían la razón jurídica, pero se opta por salvar al sistema financiero mexicano, pero en ese entonces, o para ese referente, esto desató una ola de cumplimiento forzoso de los contratos, y todo esto de lo que estamos hablando, o que les pueden decir muchísimas personas que se vayan a un litigio, algún asunto así, que la teoría de la imprevisión pudiera salvar el contrato. Esto es muy relativo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro artículo del 2431, los dueños de establecimiento en donde se reciben huéspedes son responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos introducidos en el establecimiento con su consentimiento o con el de los empleados autorizados por las personas que ahí se alojen, a menos que prueben que el daño sufrido es imputable a estas personas, a sus acompañantes, a sus servidores o los visiten, o que provienen de caso fortuito, fuerza mayor o vicios, ahí lo nombra. Es decir, ese es un caso solamente concreto. Los dueños de establecimiento, en donde suceda esto, que sean responsables del deterioro. No quiere decir que cualquier caso aplique el caso fortuito. Para esto aplica el 1035, el impedimento temporal por caso fortuito, fuerza mayor, no extingue del usufructo ni da derecho a exigir indemnización al propietario. Estamos hablando de un caso que contempla el código en materia de usufructo. El 2322, y por caso fortuito fuerza mayor, se impide totalmente al arrendatario
el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento. Si este dura más de 2 meses, podrá pedir la terminación del contrato. Es decir, un caso de arrendamiento que tiene que ver con el tema de caso fortuito. Bien, si ustedes se fijan, entonces el tema de la teoría de la imprevisión en las obligaciones en los contratos es muy casuística, es muy interpretativa, depende mucho de los detalles que se hayan pactado y de los contenidos de los contratos, porque no en todos los casos me atrevo a decir que la mayoría aplicará, sino que tenemos que prever desde antes o en este momento revisar nuestros contratos y poder, ustedes como empresarios, revisar cuáles son las causas precisamente que pudieran dar por terminado o por justificado el incumplimiento del mismo. Platicando con algunos compañeros del gremio jurídico, traen algunas teorías, además de la cuestión de orden civil y mercantil, sino hay quien ha dicho que la pandemia tiene un efecto de naturaleza administrativa. Entonces no aplicaría, esto lo pongo entre comillas y lo pongo entre paréntesis, esa es una interpretación de lo que se ha dicho, se ha especulado, de que es un acto administrativo porque es el gobierno federal, los gobiernos locales los que están provocando el cierre. Entonces, habría que combatirse por la vía administrativa, ¿sí? Y no civil. Entonces, como no es civil, no aplica el caso fortuito y no aplica la fuerza mayor. Les quiero decir que en ningún lugar del mundo, en ningún país, se está dejando de cumplir en su mayoría con, es decir, las resoluciones, las sentencias van por el cumplimiento estricto del contrato. Por eso hay que tomar providencias. Y aunque sea unos cierres administrativos, un punto de vista personal, que lo haya generado el cierre del gobierno, este cierre es por un acontecimiento natural, ¿sí? Entonces es un caso fortuito el acontecimiento natural, y hay un principio en derecho que habla de la causa es la causa de lo causado. La causa de la causa es la causa de lo causado. La causa del cierre es un acontecimiento natural, la pandemia, el virus. Por tanto, pudiéramos estar en fenómenos o en aplicaciones civiles a casos concretos, que lo dejo de manera abierta. Desde luego que hay principios y tendrá que haber razonamientos jurídicos nuevos. Hay nuevos ejes, hay principios, a lo imposible nadie está obligado. Seguramente ante los criterios de los jueces surgirán amparos en los jueces de primera, de segunda instancia, los tribunales colegiados y la Corte emitirán nuevas jurisprudencias, nuevos criterios. Y hay que hablar de algo. El contexto de 1995, cuando tuvimos la crisis económica, es distinta a la que tenemos hoy. Hay nuevas leyes, hay reformas, hay un paradigma en la Constitución de la República, en donde en el 2011 se incorporó todo el sistema de derechos humanos con fuerza, todo el sistema pro persona, de protección a la persona, pro homine, y que en este caso cambia los criterios también que pudieran subsistir si le echamos ese ingrediente de reformas a la Constitución que a partir del 2011 hubieron en materia de derechos humanos. Me parece que hoy los juzgadores tendrán y deberán entrar a cuestiones de orden ponderativo, a ponderaciones muy importantes para equilibrar los perjuicios menores en las relaciones de orden comercial, en las relaciones de orden civil. Pero, ¿dónde está, yo creo, la respuesta? No está en el pleito, amigos y amigas, no está en el litigio, está en el arreglo, está en la mediación. Esto no existía en 1995, aquí hay un ejemplo, el Poder Judicial de Querétaro, como todo el país, tienen centros de negociación, o bueno, en este caso de mediación y conciliación. Busquen antes de irse a un conflicto. Hay que recordar que aquí todos somos los
afectados, todos tenemos algo y hemos tenido algo que perder en esta pandemia, en esta crisis que deriva en aspectos comerciales, mercantiles, económicos, financieros, sociales, políticos, de toda índole. Busquen alternativas o mecanismos alternativos de solución de controversias. La mediación como una estrategia para disolver los conflictos o los diferendos o las distancias entre una postura y otra, tienen que ser el centro y el eje que deberán promover los poderes judiciales y deberán promover también distintas instancias para que lleguemos a eliminar la mayoría de conflictos que puedan derivar de esta pandemia y de esta crisis. La mediación como estrategia me parece que es el centro de muchas cosas. Voy a terminar con este tema en 4 o 5 minutos, ya de pensamientos y reflexiones generales o como conclusiones. ¿En dónde estamos parados en materia de derechos públicos? En materia de derechos públicos, les recomiendo, hay un buen libro de Robert Nozick, de Utopía, Estado, Anarquía, con John Rawls. John Rawls es el padre de la socialdemocracia, es el padre, tiene un libro excepcional, La teoría de la justicia, y ellos debaten en qué es más importante en una sociedad, sino, dice Rawls, pues, la igualdad. La igualdad es lo más importante en este debate, si me permiten, de los años 70, más o menos 80, pero que está vigente. La igualdad es el principio más importante que puede existir. Robert Nozick dice, no, perdón, Rawls es la libertad. Y argumenta magníficamente, magistralmente sobre cuestiones de libertad y sobre igualdad, para saber cuál está por encima de todo, ¿no? Hart habla de la textura abierta del derecho, habla de que finalmente los derechos son como un hilo, ¿no? Como un hilo. Si tenemos un solo hilo, pues este se rompe, ¿sí? Se puede romper, se puede vulnerar, pero si tenemos varios hilos, tenemos un telar, tenemos una tela, cobra consistencia, solidez, no se rompe porque es un conjunto de hilajes, es decir, se entreveran. Esto lleva a la idea de Lon Fuller. Lon Fuller, les recomiendo este libro, La moral del derecho, habla que toda sociedad, toda comunidad, el mundo, país, tiene como una vara, un termómetro de qué es más importante para cada quien. La justicia, la igualdad, la libertad, cuál es el orden de ideas que se tiene y que prevalecen o son mayores o están en la punta de la pirámide en una sociedad. Es decir, derechos contra derechos, ¿no? ¿Cuáles están por encima de otros? Me parece que, como también diría John Rawls, estamos frente a un nuevo punto de partida. La humanidad siempre ha tenido nuevos puntos de partida. Este es un término que utiliza Rawls. Nuevo punto de partida. Encontramos ahora este nuevo punto de partida y este choque de derechos nos van a llevar a que esta vara que mide, para algunos sea más importante la salud y la vida, como principios, que es lo que se está protegiendo en este momento como punta de la pirámide, antes de las libertades. Encontramos muchos avances en materia de libertades en nuestro país y en el mundo. Estamos frente a un escenario de restricción de libertades. Vamos frente a un momento en donde los derechos se están modificando. Los derechos, incluso los derechos humanos como concepto, ante lo que estamos viviendo, están mutando, se están transformando. Y estos derechos tenemos que comprender que tendremos o enfrentaremos libertades restringidas y encontraremos precisamente una pirámide. Encontraremos, por ejemplo, como dice Joseph Raz, una cadena en donde el eslabón más grande será la vida, será la salud, será distintos factores que pondere cada comunidad, y tendremos que volver a posicionar en esa pirámide
en la punta lo que sea más importante para nosotros en este momento, pero como diría Juan Jacobo Rousseau, a través de este término del contrato social, este es un gran pacto entre todos, entre los mexicanos, entre todos los que habitamos este país, precisamente de llegar a reconocer qué es lo más importante. A mí me gusta la visión finalmente, de Gustavo Zagrebelsky, que este es el ideal, a mí me parece, que en su libro El Derecho Dúctil, que se lo recomiendo mucho, La Ley del Más Débil, Gustavo Zagrebelsky, constitucionalista italiano, en donde dice, no, a ver, esto no debe ser como la igualdad, la justicia, la libertad, uno arriba del otro. Es decir, no es como el agua y el aceite, como la ilustración que ahí les pongo, una encima del otro, otra abajo del otro, no. Sino que tienen que ser como una sustancia química, como una sustancia como la química que se entrevera, que hacen una, se interconectan, se mezclan pues, y mezclados, todos los derechos encuentran precisamente solidez. Es parecido a esta textura abierta de la que hablaba Hart, esta solidez. Entonces, en este momento vamos a tener, si me permiten esta metáfora, como cuando vamos en el carro con el aire acondicionado, que modular el frío, el calor, la temperatura de los derechos, porque estamos en una etapa en donde nuestros derechos individuales, como individuos, se están alterando en beneficio de los derechos colectivos, sociales, incluso ya no comunitarios, ya no municipales, ya no estatales, nacionales, sino globales. Entonces, hay una reducción de los derechos individuales, es la realidad, es el nuevo normal, es la realidad, y hay una potencialización de los derechos colectivos, ¿sí? Me parece que estábamos en una etapa en donde los derechos individuales, no las garantías individuales, era un error técnico que tenía la Constitución, pero los derechos individuales, esos están por abajo de los derechos sociales o colectivos que en este momento están ahí. Por eso vamos a escuchar restricciones, estas ideas de las cuarentenas, de las confinaciones o el confinamiento, restringen nuestras libertades, restringen nuestros derechos individuales, pero tendemos que ir a buscar el modelo de superponer derechos uno por encima de otro, o buscar el modelo de Zagrebelsky, que los derechos se combinan, se entreveran, se mezclan y no están unos encima de otros, sino que todos son parte de un todo y de esa mezcla. Es así como podemos comprender en un pensamiento pues jurídico, social, político, la manera en la que las autoridades y las entidades públicas, quienes gobiernan los líderes mundiales de nuestro país en todos los ámbitos, deberán visualizar para poder enfrentar los retos que están por venir. Tenemos, desde luego, pues incertidumbre. Esto ahí está, es un escenario inédito. ¿Qué va a suceder? Solamente podemos nosotros visualizar escenarios, quedarnos con ellos y buscar que las autoridades, a través de la participación ciudadana, nos den y demos, en el caso que nos corresponde a nosotros, certidumbre. Finalmente, el nuevo normal aplica a todas las disciplinas y todas las actividades humanas. Tener una mentalidad abierta puede ser un avance, más no un retroceso. Muchas gracias. Esto no es nuevo para el ser humano. Hemos tenido retos enormes y estoy seguro que podemos salir y saldremos adelante como colectivo y como humanidad. Les agradezco su atención. Me pasé por 10 minutos, Hugo. Muchas gracias, Braulio. No, interesante tus opiniones. Y bueno, tenemos preguntas. Yo anoté otras acá, pero a ver, primero pasamos a las que están. La existencia de caso fortuito y fuerza mayor atiende justamente a aquellos casos imprevisibles. ¿Cómo procuraría preverlos en el contrato?
Sí, decía que los casos fortuitos y fuerza mayor están muy bien establecidos, pero casos concretos y situaciones concretas en la legislación civil. Es decir, no para todos los casos, puede ser tanta la casuística, puede ser tan diferenciado un contrato de otro. Hay temas de arrendamiento, hay temas de usufructo, servidumbres de paso, contratos de compraventa, donaciones, tantos casos que el caso fortuito, vuelvo a repetir, y la fuerza mayor no es la panacea y no es el paraguas que cubre todos los casos. Tenemos que ir al contrato y nosotros a partir de aquí, nuestros contratos, si los podemos notificar con la voluntad de las partes, pero en los contratos hay que identificar, poner, escribir, detallar qué tipo de caso fortuito. Es decir, hay que decir, hablamos de una... Hay quien está diciendo incluso que la pandemia no es un caso fortuito, ¿no? Que es un tema administrativo. Hoy he escuchado argumentos jurídicos en ese sentido. Es decir, entonces, para ese contrato, sí es un caso fortuito una pandemia, sí es un caso fortuito una inundación, sí hay que decirlo en el contrato y no nada más hablar los imprevisibles o que existe un caso fortuito fuerza mayor y generalizar, sino que hay que abundar y detallar qué tipos de casos o ser lo mayormente casuísticos en un contrato para que ambas partes tengan certeza respecto de su cumplimiento o en su momento de su terminación o de su modificación. Gracias. Eh, Sugeriría incluir en la conversación la teoría del no conflictivismo de Chanchardo. Me ¿Sí? parece mucho más rico y completo. Es un comentario. Sí, que eso va precisamente al tema, pues no, de no entrar al conflicto, sino de utilizar las herramientas de mediación y de conciliación entre las partes. Es decir, que el Estado se convierta en un facilitador, que los tribunales se conviertan en facilitadores para que esto no se dé el conflicto y sí no se dé el conflicto y sí se dé el arreglo. No necesariamente ir, porque conozco casos en este momento, todo el mundo quiere invocar caso fortuito, fuerza mayor, oye, yo no puedo cumplir, yo no puedo pagar, yo no puedo, es caso fortuito. Ojo, no es en todos los casos y voy con esto que se comenta. Es mejor la mediación y el arreglo pacífico entre las partes. Gracias. A ver, está otro acá. Se pueden invocar los principios generales del derecho por encima de las cláusulas del contrato, por ejemplo, la buena fe, la equidad de las prestaciones, etcétera, como criterio de resolución. Y los principios generales del derecho están ahí, desde luego son parte, decía hace yo un momento, a lo imposible nadie está obligado, por ejemplo, me parece que al final, si estos principios no están contenidos en el contrato e incluso se describen con detalle en qué consistiría la equidad, por ejemplo, en una compraventa, en una proveeduría, en un usufructo, en qué consistiría este principio, se tendrían que plasmar, porque si no, de todos modos, sí son invocables, todo es invocable, desde luego, pero entraríamos a un margen de interpretación, de hermenéutica amplísimo, ¿no? Y hay reglas en el Código Civil para precisamente aplicar los principios generales del derecho, sí los hay, pero me parece que además de que estén ahí, hay que detallar, invocarlos y vuelvo a repetir, detallarlos. Bien, oye, a lo que yo vi, dices, el mundo ya cambió, viene un nuevo orden, eh, tamaño, Segunda Guerra. O sea, que va a haber unas cosas que se van a tomar años en irse fraguando, digamos, ¿no? En consolidarse. Eh, que si se ponen muy necias las partes, porque como a lo que estoy entendiendo es de que
el mundo de los contratos es tan amplio que no puedes dar un consejo tan particular porque existen muchísimos ejemplos y muchísimas variables. Exactamente. Entonces, con tantas... Sí. Sí, exactamente. Cada contrato es un caso concreto, es distinto. Se escribió, se redactó, se puso distinto. Hay reglas generales, pero un poco a lo que voy, Hugo, y amigos y amigas, en este momento no se vayan con este consejo, se está abusando mucho de esto, de hoy no te preocupes, hoy no me paga, no hombre, no te preocupes, vamos a hacer que te pague, vámonos a invocar el caso fortuito y los principios y vámonos al tribunal. Cuidado, la tendencia de los tribunales en crisis económicas en el mundo hoy y lo que pasó en el 95 es, señores, se cumple el contrato. ¿Eh? Esos fueron los criterios que ya se utilizaron en eventos similares. Se cumple, no hay caso fortuito, no hay fuerza mayor, se acabó. Pacta sunt servanda. Entonces, un poco la idea, sin llegar, si me permiten expresarlo así, a consejo, ¿no? La idea es, aventándola al aire, es no hagamos de esto un argumento que puede ser muy frágil o que puede ser muy débil, ¿sí? Y que puede generar muchas decepciones. Y por lo que sé, se está abusando mucho de esto, ¿no? Se está invocando mucho. Ok. Y eso regresaría a decir, no, lo que pactaron es lo que se va a tener que hacer, ¿no? Porque aquí todo el mundo está sufriendo. Pacta sunt servanda. A ver, pero aquí esto está interesante. Esta pregunta me gustó. Para facturas que no hay contratos de compraventa, pero sí existe documentación de la solicitud de aceptación y entrega, ¿qué se recomienda hacer? Ahí sí no hay cláusulas tan descriptivas. Se tiene una factura. O sea, para la emisión de una factura, dices. No, se emite una factura. Entonces, la factura implica cierto contrato, no sé cuál sería la palabra, en el de que existe un intercambio que dice, pues, se pacta una compraventa, ¿no? Entonces, es que todavía, pues aquí estamos, tenemos que partir de una base, ¿no? Los contratos, a menos que sean y que impliquen bienes inmuebles, el traslado de dominio, por ejemplo, de un bien inmueble, el intercambio comercial, incluso hasta civil, de derechos y obligaciones, no necesariamente tiene que estar por escrito, ¿de acuerdo? Es decir, si tú emitiste una factura, supusiste efectivamente el intercambio de que una persona recibió y la otra persona dio, ¿no? En ese sentido, ahí hay un contrato. No es escrito, es verbal. Ahora habrá que ir a discutir, ¿sí? Si esto se va, si hay un conflicto en torno a eso, se tendrá que ir a discutir que efectivamente, que a través de otros mecanismos, de medios de prueba, que son las testimoniales, hay muchísimos medios de prueba, para demostrar las características o lo que se pactó. Será muy difícil hacerlo porque finalmente el contrato fue verbal, el intercambio fue verbal, y tendrá que demostrarse, según el caso concreto, de qué versó ese intercambio o ese acuerdo comercial, pero eso no deja de ser que sea contrato. ¿Esto qué quiere decir? No necesita un contrato estar estipulado por escrito. Nosotros podemos pactar de manera electrónica el intercambio de bienes y servicios que a mí me llegue. Yo, por ejemplo, cuando compro en una aplicación, compro en Amazon, compro en Mercado Libre, en eBay, en el momento que le doy clic, yo ya ahí suscribí el intercambio de mis recursos económicos por el bien mueble que me va a ser entregado. No suscribí ningún contrato, pero lo existe, lo hay porque se dio el acuerdo entre voluntades. Para irse a un tribunal, a un asunto, habrá que demostrar pues, cuáles fueron las condiciones de ese contrato verbal, ¿sí? A través de otros medios de prueba, de la factura,
de testimonios, de documentales, de un notario, de alguien dio fe. Nos puede haber muchas cosas. Okay. Oye, y si el arreglarse es lo más conveniente en todos los casos, o mediar, ¿qué consejos puedes compartir? Porque no Sí, necesariamente estamos poniendo a alguien que se medie. Ya se puso atrás sí, el ya se puso anuncio del próximo webinar, pero ayúdame todavía con la respuesta de estos. Sí. O sea, ¿qué tips, qué consejos, o sea, qué recomiendas cada que uno se siente más grandote que el otro, presiona a su lado y el otro va a decir, pues tú no te pago, pues tú sí me pagas, entonces, o sea... Allá, exactamente allá voy. Y mira, por ejemplo, el Tribunal del Estado Querétaro subió, mira, les voy a enseñar este tweet aquí. Digo, pues tengo que presumir a mi tribunal. Subió, por ejemplo, este tweet estos días, que dice, a ver, voy a tratar de ponerlo aquí. No, mejor léelo porque no se No se alcanza a ve. ver. Tienes No un se ve. problema. Tienes un problema familiar de convivencias de niños, de pago de pensión civil, mercantil o penal y te urge resolverlo, manda un correo electrónico a mediación@tribunalcro.gov.mx. Tu nombre, domicilio, Y dicen, y un mediador entrará en contacto contigo para darte mayores informes del servicio. Es decir, el Estado, hoy en Querétaro y en cualquier parte del país, anoten, tienen centros de mediación, están dando información y proporcionando datos. Ahí, Hugo, amigos y amigas, van a tener Sí. a un mediador profesional que se va a convertir en el facilitador, el que va a generar las condiciones y a propiciar el ambiente de manera profesional para buscar que las partes lleguen a un arreglo y no se vayan al litigio. Entonces, la idea es, si traen un tema, busquen la instancia del centro de mediación del tribunal de su estado, busquen al mediador para que éste haga su trabajo como servicio público y a la otra parte, pues se le invite y haga su trabajo de esa manera, lo siente y puedan llegar a un entendimiento. Precisamente, pues si se sientan con las partes o con el abogado de cada quien o con él, pues se van a dar con todo, ¿no? Quizás no lleguen a nada. Precisamente tengan en cuenta este servicio que hoy dan los tribunales, que es los servicios de mediación jurídica para llegar al arreglo y que son una herramienta formidable que les permitirá llegar a tener precisamente un buen arreglo y no un muy mal pleito, ¿no? Me alcanza para una pregunta muy rápida que tenemos aquí. ¿Cómo es que los arrendatarios pueden acreditar el impedimento al uso de los bienes arrendados si legalmente no se ha decretado la restricción total? Es el caso, por ejemplo, efectivamente, ese es un caso de fuerza mayor en donde de manera administrativa, en México, por ejemplo, no aplicaría para este artículo el tema de la pandemia en este momento, porque miren ustedes, si nos vamos a la Ley General de Salud, habla de cuáles son las medidas que se tienen que tomar en caso de pandemia o de epidemia. Y habla de cuarentena, habla de confinamiento, habla de restricciones a las libertades muy importantes, pero si se fijan, hemos estado hablando en México de la sana distancia. Quiero decirles que la sana distancia no está en ninguna ley, o sea, no está en la Ley General de Salud. Es decir, y no estamos legalmente en cuarentena. Existe una invitación a que te quedes en tu casa. Existe un exhorto a que te quedes en tu casa, un llamado a la conciencia de los mexicanos social para que te quedes en su casa. Pero si ahorita te sales de tu casa, no pasa nada. Es una obligación, digamos,
que surge a través de acuerdos es imperfecta porque no está teniendo sanciones concretas y no está decretada formal y técnica y jurídicamente, de acuerdo a la Ley General de Salud, no está decretada una pandemia. Entonces, una cuarentena, perdón. Entonces, efectivamente, en casos, como bien esta pregunta dice, de un arrendamiento, pues en este momento no podrían decir, oye, yo no puedo usar el inmueble porque no puedo salir de mi casa o no puedo usarlo por esto, por esto. En sí, sí lo puedes usar, teniendo en cuenta, pues, diligencias, providencias, cuidado. Hay que ver si se trata de una actividad esencial de las que formas partes, por lo que estás rentando el inmueble. Si es para casa-habitación, pues no cabe, pues te están diciendo que te quedes en casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, este artículo que aquí esgrimí habla del caso fortuito y la fuerza mayor. Estamos hablando del arrendamiento, pero no le aplica la pandemia, ¿sí? Y no le aplica los acuerdos generales que ha sacado el Consejo de Salubridad en el país. Por eso ahí hablaba de esos paréntesis, de esos comillas, entre comillas, para ser cuidadosos en cómo manejamos estos dos conceptos. Muy bien. Bueno, pusieron un comentario. Alfredo Flores dice que hoy se dio a conocer una app donde la barra de abogados de la Ciudad de México ofrece ser mediadores para todo tema jurídico. Excelente. Ya está trabajando. Entonces, muy bien ahí todo lo que estás diciendo. Excelente. Pues te agradezco nuevamente el de que hayas estado con nosotros, el de que nos hayas compartido experiencia y opiniones. Seguramente si tienen alguna duda o quieran contactarlo, por favor, pues escríbenos hello@aclara.me y con mucho gusto podemos arreglar para que salgan las respuestas. ¿Okay? Entonces, pues nuevamente te agradezco a ti, Braulio, por tu tiempo y agradezco a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Espero que se hayan llevado algo muy práctico para resolver en sus negocios o su vida. Y los invito para la próxima semana. Aprende cómo reinventarte en 5 días con Paulina López y Miguel, que están también. Muchas gracias por ayudarnos aquí técnicamente, que está funcionando todo. ¿Okay? Entonces, gracias a todos y nos vemos a la próxima. Gracias a todos, muy bien. A todos y a todas. Gracias, hasta luego a todos. Gracias.